Estás escuchando Milenio 3, por Ayuca Nanica. 2 y 8 minutos. Yo lo que deseo, amigos, oyentes, es que os sintáis como nos sentimos nosotros, a bordo de una nave compuesta por la fantasía, construida con la imaginación y con los datos, con la necesidad de conocer, y que vamos todos juntos, con unas panorámicas excepcionales, de esos territorios eternamente lejanos, ¿verdad? Porque esto, aunque no esté tan lejano en lo kilométrico, unos puntos sí, otros no tanto, parece que siguen envueltos de esa especie de sensación de mundo diferente al nuestro. No en vano, durante mucho tiempo han sido un mundo muy especial. Y es ahora, poco a poco, cuando vamos deshojando la margarita de los datos. Datos, por ejemplo, el encuentro mortal del Tupolev 134. Os hablo del típico caso ocurrido sobre la Unión Soviética, que nos dejaba con los ojos como platos cuando éramos casi unos niños. 7 de septiembre de 1984, un vuelo, el 8352, ruta Tiflis-Tallin. Hacia las 4:10 de la mañana, plena noche, un cono luminoso en mitad del cielo. Pero esto sería un caso cualquiera, una tripulación que observa un cono luminoso. De ese cono, de repente, según los informes, surge un delgado haz de luz brillante, que impacta directamente contra la cabina de los pilotos. Cegados por ese resplandor verdoso extrañísimo, llaman a control de vuelo central. Otra tripulación, la 7084, se encuentra con el fenómeno. Les ocurre exactamente lo mismo. Son alumbrados por aquel cono en mitad de la nada. Valery Gorozditze, el piloto, fallece. En la autopsia aparecen altísimas dosis de radioactividad alojadas en el cerebro y en el corazón. Lo mismo ocurre con el piloto del otro vuelo. Cerebro, riñones y corazón afectados. La azafata que estaba en la cabina, Sara Orlova, fallece de la misma forma. Encuentro mortal del Tupolev 134. Y desde luego que estas historias nos dejaban sin palabras, absolutamente sin palabras. Yo le preguntaba a nuestro invitado de excepción, Juan Antonio Sanz, periodista de la agencia EFE, con un larguísimo recorrido en Japón, en muchos países, y en Rusia, donde nos interesa esta noche. Hombre que ha visto ciudades prohibidas, que ha vagado por los lugares donde solo la leyenda es posible. La leyenda tiene nombres, apellidos y a veces incluso informes militares. Acabamos la primera hora preguntando por esa especie de incongruencia. En un mundo donde el materialismo científico había arrasado con cualquier tipo de creencia sobrenatural, ¿es posible el encuentro con lo extraordinario? ¿Con los aparecidos, los fantasmas, llamadlo como queráis? ¿Con la presencia de lo luminoso? ¿Es posible que haya lugares en el viejo Moscú donde haya casos increíbles que precisamente por esa ideología fueron acallados, fueron secretos? Y tú respondías, Juan Antonio, con un sí. Efectivamente, me estoy acordando, por ejemplo, en Moscú, las zonas aledañas a la Lubianka, el cuartel actualmente de la FSB, pero de su antecesora, la temible KGB, callejuelas donde antaño habían palacios de los tiempos de los zares, palacios que pertenecieron a una u otra familia y después fueron ocupados por determinadas instituciones, todas del régimen soviético, y donde si preguntabas a la gente, dices, bueno, ¿y esto de dónde sale? ¿Por qué de nuevo están desocupados? Y dicen, eta prividienie, son los fantasmas, hablaban. Entonces, uno no podía meterse ahí. ¿Cómo se dice fantasma? Prividienie. 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 O sea, entonces te comentaban, ahí están, no podías pasar, intentabas, me gustaría hacer algunas fotos y bueno, mejor tendrías que salir corriendo de ver que era muy curioso, porque ya solo el hecho de apoyarte en alguno de los muros exteriores de la Lubianka llevaba a que de una de las puertas saliera un oficial o un suboficial malhumorado para decirte, fuera, siga andando. Claro, entonces sacabas tu pasaporte, vamos a decirlo así, de extranjero, y decía, lo siento, I'm sorry. Desde luego no hablabas nunca en ruso porque habría sido peor. Pero lo que decía, son muchos los lugares en Moscú. Me estoy acordando en torno a la Prospekt Mira, que es una de las avenidas principales, y donde hay casas de un solo piso que, bueno, pues para romper, digamos, con esa mitología, han sido
reformadas. Ahora tenemos algunas de las boutiques más importantes de Moscú, algunas tiendas que en muchos casos desgraciadamente se utilizan para lavar dinero negro, y cuando preguntas, pero bueno, ¿esto a quién pertenecía? Y siempre volvemos al mismo punto: 1917, la revolución y el caos. Y ahí fue cuando aparecieron, detrás de tantas muertes, pues muchos de estos casos de apariciones, y no solo por parte de fantasmas, de ejecutados. O sea, podemos ir no muy lejos de Moscú. Me estoy acordando de la ciudad de Zagorsk, donde está uno de los santuarios más importantes, lo que vendría a ser como la Fátima nuestra, de los católicos. Lugares de los que emana esa espiritualidad, y las apariciones, que ahí ya no están hablando de ovnis ni de objetos voladores anómalos, o como los quieran llamar, sino de cuestiones de espiritualidad muy grande. Hay una figura, investigábamos un poco en ese folclore que también es desconocido para nosotros por completo. Hablábamos de Japón hace poco y de su tipología clarísima y además, por cierto, aterradora. Hicimos la prueba, como siempre, a nivel interactivo con Guillermo León. Pusimos esas láminas en la web, en ikerjimenez.com, de lo que son los fantasmas japoneses, y de inmediato miles de personas sintieron lo mismo, que es un terror distinto, un terror que impacta realmente, que se cuela en la piel y el alma, porque ellos creen de verdad lo que están diciendo. Y hemos buscado en el folclore, y hemos buscado en las raíces del eterno aparecido, y lo hemos encontrado. Lo hemos encontrado, Iker. Nos vamos a centrar, si quieres, en los duendes burlones, esos duendes, tipo como los llamaríamos aquí, que hacen pues movimientos de objetos, que también te cambian las cosas de lugar. Estamos hablando de los Domovoy. Los Domovoy, además, son unos seres que ellos describen con un físico especial. Son seres pequeños, bajitos, con una barba gris, bastante peludos, y que tienen patas de cabra. Esas patas de cabra muchas veces hacen ruido cuando suben y bajan por las escaleras porque se están poniendo nerviosos. Estos seres tienen una doble personalidad. Son normalmente los duendes que habitan las casas, que ayudan a las familias, que con sus aullidos, con sus gritos parece que alertan que viene algún mal, pero también estos seres, cuando se enfadan, pues pueden provocar fenómenos poltergeist de los que hablábamos anteriormente. Y no solamente eso, sino que dicen que si se deja ver, porque él se deja ver de vez en cuando, es que va a haber una muerte. Eso es un anuncio de muerte. Mal augurio. Y si solloza, es que la muerte va a ser dentro de la familia. Tienen toda una interpretación de los diferentes aullidos, de las diferentes cosas que hace. Por ejemplo, a veces se vuelve muy travieso y llena de barro la casa, o rompe la vajilla y hace que la familia se enfade. Y fíjate, por las noches hay muchas personas que dicen haber sentido cómo los Domovoy se acercan a los pies de su cama. Van subiendo por las sábanas hasta llegar al rostro, sobre todo de los niños. Si la mano del Domovoy está caliente, es que va a pasar algo bueno, pero si está fría, es que viene una catástrofe. ¿Existe la tipología de casa encantada? ¿Hay casos de casas donde ocurren fenómenos extraños, como hemos visto en otras partes del mundo? En esa época, digamos, de control comunista, había personas que vivían en casas donde había este tipo de fenómenos extraños, voces, objetos que se cambian de lugar, apariciones incluso de efigies en plan espiritual. ¿Has conocido casos? Sí, los he conocido, pero lo que sí que me gustaría comentar es el efecto que tuvo el Estado soviético sobre este tipo de fenómenos, por ejemplo sobre los Domovoy, también sobre otros mitos como la Baba Yaga, que es muy gracioso, es una especie de bruja que vive en una caseta que tiene patas de gallina y se va desplazando de esta manera. Lo que consiguió... Pero encontramos de nuevo iconografía parecido a Japón, ¿no? Pero muy terrible, en los híbridos, ¿no? Entre animales y hombres. La Baba Yaga es además un fenómeno que antes de la revolución daba pavor. Entonces había lugares donde decía, esto está habitado por determinados duendes y no se puede pasar, simplemente no se puede pasar. La revolución arrasó también con todo eso y lo convirtió en literatura infantil, una mitología para niños. Entonces todos los dibujos animados, todas las películas giran en todo esto. Entonces todas las personas, pues a la hora de hablar de poltergeist y este tipo de fenómenos, pues lo relacionan inmediatamente. Me era muy gracioso pensarlo con alguna u otra película o algún otro dibujo que había visto de pequeño.
Entonces, bastante tenían desde luego en tiempos soviéticos con que los golpes que se oyeran por la noche no eran precisamente de uno de estos duendecillos, sino simplemente de la NKVD o de la KGB que venía a llevarse a alguien. Vamos a acudir, si os parece, amigos, en este viaje que está rondando por diferentes puntos de lo que fue la Unión Soviética, al lugar maldito, al lugar que ha sido noticia, desgraciadamente, que se ha vuelto a poner de moda, el lugar por el que ha transitado nuestro compañero Santiago Camacho y al que ha dedicado un libro que está a punto de salir, Chernóbil, 25 años después. Santiago Camacho, yo me lo estoy leyendo y estoy disfrutando de lo lindo, y no porque sea pues mi compañero de tantos años, sino porque hay todo un desgarro personal que me parece el auténtico valor del libro. Ya no solo conocer toda la historia, que es brutal, sino la interpretación de mi amigo Santi de todo lo que está viendo, pues con los ojos también un poco de un niño, ¿no?, de un primer viaje, diciendo, ¿qué mundo me estoy encontrando? Es sorprendente. Bueno, pero es que hay muchas más cosas de Chernóbil que no sabíamos. Primero, Javier, que antes de Chernóbil y antes de ese lugar marcado había otro de esos sitios con sigla, con número, que nos dan miedo solo escucharlos. Bueno, es una historia que tiene que ver mucho con algo que todavía no hemos comentado esta noche aquí, pero que creo que conviene ya introducir, y es que la mente soviética es una mente muy permeable a este tipo de historias, a hablar de misterio, de cosas desconocidas, y quizá eso es lo que explique lo que te voy a contar, porque se dijo que Stalin, por ejemplo, ya en la época de Komarov, con la que hemos empezado el programa, él ya tenía en mente de una manera muy fija el hecho de poner un hombre en la Luna, y que estaba muy determinado a construir instalaciones espaciales a lo largo de su geografía. Una de esas instalaciones parece que se construyó no demasiado lejos de Kiev. El sitio se llamaría Kiev 17, era un edificio militar de 8 plantas, con depósitos de combustible enormes, con un aeropuerto, con instalaciones subterráneas, y que fue volado en 1941 por los soviéticos, temiendo que pudiera caer en un momento u otro en manos de los nazis. Allí, años más tarde, se construiría la central nuclear de Chernóbil. Justo ahí, Kiev 17. Kiev 17. Hemos indagado en archivos y hemos encontrado, aparte del gran desastre de Chernóbil, las apariciones, lo que dicen muchos investigadores y soldados y militares, las apariciones de un ser, de un extraño ser, antes del desastre, creo, o después del desastre. Santi, cuéntanos, el pájaro negro de Chernóbil. Pues sí, se habla de el pájaro negro de Chernóbil, que para que nuestros oyentes lo identifiquen rápidamente, sería el Mothman de Chernóbil. Y es que la semejanza es absoluta. Se habla de una figura de gran tamaño, alada, carente de cabeza, con unos enormes ojos rojos que estarían, digamos, en la parte más protuberante, lo que sería como el pecho de una figura normal, y que durante todo el mes de abril de 1986 habría estado apareciéndose por los alrededores de la central nuclear, especialmente a trabajadores. Y también es curioso, porque, y hay más semejanzas con el tema Mothman, estaríamos hablando de llamadas telefónicas inexplicables en la noche, pesadillas recurrentes, alucinaciones extrañas, y todo eso, como si fuera el guión de una gran película, culminaría precisamente la noche del desastre, cuando algunos testigos afirman que un gran ave negra surge de entre las propias llamas, como una especie de siniestro ave fénix de la central nuclear. Es una historia que es muy controvertida, también vamos a decirlo. Es decir, ha habido gente que piensa que se ha contaminado incluso los posibles... Leyenda urbana lógica posteriori, ¿no? Incluso a raíz de la famosa adaptación cinematográfica de la obra de John Keel, de Mothman, pues que a lo mejor ha habido gente que se haya podido inspirar. Pero lo que sí parece bastante más comprobado es que también hubo ovnis en Chernóbil. Y eso lo tenemos en el libro de Valery Kraktovil, Ovnis, Visitantes del Futuro, un libro de 1992, en el que sí que recoge testimonios, por ejemplo, uno muy interesante de esa misma noche, ya sin pájaro negro de por medio, en el que parece ser que una esfera de bronce,
o de aspecto similar al bronce, de unos 8 metros de diámetro, está pululando por los alrededores de la central nuclear siniestrada, y aparecen 2 rayos carmesíes que impactan justo en el núcleo del reactor. Y cuentan esos testigos, que aparecen citados en este libro, que las lecturas de radiación bajan 2/3 de antes a después del impacto de esos 2 rayos carmesíes, como si aquello hubiera acudido a ayudar. La historia se repite otra vez en 1989, en que hay una fuga nueva del sarcófago, y aparece otra vez otro objeto que esta vez es relatado por una de las ingenieras que están a cargo del mantenimiento del sarcófago, Ina Gospina. Y en 1991, cuando hay un incendio del reactor número 2, incluso hay una fotografía de un objeto pululando esa zona. Una vez más, Javier, la historia de los objetos grandes no identificados que dejan filamentos, o es una extraña tipología que parece muy habitual en la Unión Soviética. Ese caso de Petrozavodsk, el ovni Medusa de Petrozavodsk, incluso entre las muchas teorías que hay, o la reentrada de un cohete tipo Cosmos, o otra es importante, yo creo, que se refiere a una tormenta solar, precisamente una de esas tormentas que han sido tan habituales y tan mencionadas últimamente en este programa, que llegaría a irradiar con sus filamentos o con algún fenómeno extraño, incluso penetrando en los vidrios de las casas de esta localidad. Fue, bueno, pues en este caso todavía extraño y por resolver, otra de las teorías. Pero es que hay muchos más casos de rayos de ese tipo cerca de instalaciones nucleares. De hecho, fíjate que en un momento determinado, una vez caído el muro de Berlín, en 1993, nos tenemos que ir a ese año, comienzan a suceder muchas cosas en torno a este asunto. Sobre todo, hay ya una serie de depredadores informativos, vamos a llamarlo así, que pueden entrar a archivos del KGB, que en ese momento está en proceso de desmantelación, y comienzan a vender informes, pequeños manojos de informes, a Occidente. En algunos de esos informes encontramos cosas verdaderamente curiosas. Hay un texto de 124 páginas que se entrega a un general de la, y cosmonauta de la Unión Soviética, que es Pavel Popovich, y que él difundirá después en Occidente, donde se recopilan algunos casos de implicación militar, de apariciones de ovnis en instalaciones nucleares, que son verdaderamente curiosos. ¿Archivos reales, secretos? Sí, estos son documentos auténticos. En concreto hay uno que cita un caso en Kasputin Yar, que es uno de los cosmódromos más importantes de la Unión Soviética, junto con Baikonur, sucedido el 28 de julio de 1989. Aquella noche, a las 11:20 más o menos, un suboficial de comunicaciones, Vladimir Nikolayevich, según constan estos informes, dice ver un disco volante sobre el campamento donde él estaba, que se estaba dirigiendo a la zona donde se almacenaban misiles. En ese momento había armas nucleares. Descendió hasta quedarse a 20 metros sobre la zona donde se almacenaban y comenzó a irradiar una serie como de focos de rayos en torno al sistema. Emitía una luz verde pálida, como de fósforo, y el objeto en cuestión tenía forma de disco de unos 4 o 5 metros de diámetro y una semiesfera en la parte superior, es decir, el clásico platillo volante que se desmaterializó prácticamente delante de sus ojos. Lo curioso es que años antes, en otra serie de documentos también de origen, en fin, de la inteligencia militar soviética, fechado el 4 de octubre de 1982, habla de otro incidente, de un objeto, de una esfera parecida a la de Chernóbil que nos estaba describiendo antes Santiago Camacho, solo que en el informe dice que tenía 900 metros de diámetro. Yo soy incapaz de imaginarme. Hay muchas historias de grandísimos objetos. El de Petrozavodsk, 105 fue la medida de diámetro. En este caso, el objeto, la historia es casi de película, porque según viene en esa información, el objeto se posa sobre Bielokorovice, que era otra zona cercana a unas instalaciones de almacenamiento de misiles nucleares, y en concreto uno de esos misiles, durante la observación del ovni, activó su código de lanzamiento. En fin, disparándose todas las alarmas. En cuanto el objeto desapareció, el código de lanzamiento también se interrumpió. ¿Hasta qué punto esa información es desinformación o es realmente la crónica de un suceso real que se investigó por parte de los militares? Es algo que quizá nunca sabremos. ¿Por qué no pasamos las preguntas de nuestros amigos? Las vías de contacto, repetimos, en este programa tan especial, tan intenso, sobre todo para Juan Antonio, porque él puede saber
responder quizá o activar sus recuerdos, ¿no? Vamos a repetir las vías de contacto: 27699, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com, y también la www.cadenaser.com, que es nuestra página web, donde podéis poner vuestras opiniones, vuestras preguntas segundo a segundo, que además ya sabéis que regalamos 3 ejemplares de La Dama Azul. ¿Por qué? Porque hoy era el cumpleaños de Sor María Jesús de Ágreda y en su honor pues regalamos este libro. Hubiera cumplido 409 años. Bueno, no está mal. Mira, y todavía está incorrupta y se mantiene medio jovencilla. Vamos con las preguntas. Eva desde Madrid nos decía: buenas noches, milenarios. Tantos habitantes del mundo soñando con las estrellas y tantos gobiernos, gobernantes y directivos sin honor. ¿No os ha recordado el final de la nave y el coronel ruso a lo sucedido en la explosión del Challenger? Sí, tiene cierto... Bueno, es distinto, ¿no?, con ese tono soviético y la grabación, pero sí, hay cierto nexo. Sprom nos decía: hace poco Santi viajó en el tiempo y pudo ver los vestigios de la URSS en Pripyat. Aparte de la historia que la rodea, ¿qué sentiste al estar allí frente a la hoz y el martillo? Todavía queda, ¿verdad? Todavía queda, mira, hay un lugar en Pripyat que ese sí que está absolutamente, es una bóveda del tiempo, que es en el centro cultural. Te cuelas, porque es uno de los sitios que no están en la visita más o menos guiada, entonces tuvimos que hacer una pequeña peripecia, Marcos Macarro y yo, para filmar aquello. Y hay justo una habitación donde están todos los preparativos para el desfile del 1 de mayo, pancartas, banderas, folletos para repartir, etcétera, etcétera, colocados. Esas pancartas con las efigies de los líderes rusos, de los líderes soviéticos, esas banderas rojas están todavía ahí perfectamente, ni siquiera hay polvo. O sea, fíjate si está bien conservado aquello. Y caramba, si en ese momento, o sea, en las imágenes, fue un viaje, la parte de la entrada en la zona fue relativamente corta, estuvimos poco más de 6 horas. Pero justo los minutos que estuvimos en esa habitación, ahí ya no te preocupabas ni de radiación, ni de dónde estabas viajando en el tiempo. Y es posiblemente de ese viaje uno de los fragmentos más mágicos de todos. Una pregunta que se repite. Daniel nos decía que pasó realmente en la región de Tunguska. He leído varias hipótesis en las cuales se afirmaba la colisión de un meteorito y otra en la que se decía que era un ovni. Eso daría para otro programa, lo haremos. Hemos hablado de Tunguska, pero aunque sea muy brevemente, os pido brevedad ahora a todos con las preguntas. Sigue habiendo expediciones científicas prácticamente hasta hoy a Tunguska para intentar resolver, ¿no? Sí, sigue habiéndolas porque sobre todo no se ha encontrado lo que se estaba buscando. Es decir, la mayoría de los científicos que han investigado al respecto creen que pudo ser un meteorito o si no un cometa que estalló mucho más arriba, pero no se ha encontrado todavía este objeto, eso desde luego. Una de las mayores explosiones sobre el planeta Tierra. Un día lo que tendremos que hacer es hablar de lo que ocurrió antes de aquel famoso 30 de junio de 1908, porque durante los días previos hubo toda clase de incidentes no solamente en Rusia, sino por medio mundo. En abril de 1908, que es cuando empiezan las cosas extrañas, un meteorito se ve en la provincia de Kovelskaya, llega a caer en el suelo, hay un tren que en ese momento pasa cerca, se detiene el tren, bajan los pasajeros y ven una especie como de gran patata, digamos, de color blanco enorme, que estaba incrustada en el suelo y que todavía humeaba, ¿no? En el verano y el otoño de aquel año, de 1908, hay gran actividad de bólidos, de visiones de este tipo de objetos cósmicos en los Balcanes, en Siberia, en Asia Central, o sea, que hubo un caldo China. De cultivo especial antes del famoso accidente y explosión de ese día de 1908. Y un dato más, entre el 17 y el 19 de junio, es decir, apenas 10 días antes de aquello, una aurora boreal, dejó también asombrado a medio mundo, demostrándose una vez más esa extraña conexión entre la actividad solar y los fenómenos anómalos, porque, en fin, de esto se trata, de las anomalías de este tipo, ¿no? Y el 21 de junio, cielos multicolores y brillantes se vieron en toda Siberia, como si presagiaran algo. Antes de Tunguska, antes de la gran explosión. Joaquín desde Mataró nos dice: ¿y el ovni de Vladivostok? OVNI de Vladivostok, otro de los casos célebres, como tantísimos hay, y se están publicando además un montón de monografías, pero por desgracia vamos a necesitar otro programa para hablar de estos casos impresionantes. Mimi nos dice: los americanos tienen tantos secretos que ni ellos ya saben diferenciar entre verdad y mentira. Tanta gente distinta dando la misma descripción del Yeti, algo debe haber. María desde Barcelona: hola amigos, lo que yo pienso es que la información a ciertos niveles está manipulada y nosotros vivimos ciegos y no sabemos de la misa la mitad.
muy interesante el programa. Un abrazo. ¿Por qué no se habrán vuelto a repoblar esas aldeas? ¿Por qué no han vuelto sus habitantes? Eso sí que será un misterio. Aldeas, imagino, imposibles para la vida de nuevo, ¿no? Muchas de ellas, desde luego que es imposible por el alto nivel de radiactividad. Y no solo las que están en el entorno de Chernóbil, ¿no? Sino, por ejemplo, en la zona de la que hablaba antes, en Chelyabinsk. Me estoy acordando de 1993, hace nada, no mucho tampoco después del accidente de Chernóbil, hubo una gran radiación que apenas salió en los periódicos occidentales y, sin embargo, llegó a cerca de 400 kilómetros más al sur. Familia que yo tenía, conocidos que tenía en la ciudad de la que hablaba antes de Rudny, hablando por teléfono, yo entonces estaba en Moscú, me decían, están sobrevolando los helicópteros, están dispersando la nube radiactiva. En esa ciudad, que estaba muy lejos de estas zonas de Chelyabinsk, ocultas, secretas, todos los años había un gran porcentaje de niños nacidos con el llamado labio leporino y otros problemas cerebrales. Era increíble, y era por el tipo de agua. Investigando también, releyendo cosas para el programa, me he fijado en algunas cuestiones que hablaban de las pequeñas bolitas que aparecen en sitios relacionados con fenómenos ovni y ¿Es tal. verdad? Yo he visto ese tipo de bolitas precisamente en esta ciudad de Rudny, saliendo del agua. Tú ibas a hervir agua para el té en un chainik, en una tetera, y te fijabas con mucha atención, casi con una lupa se habrían visto mejor, y eran minúsculas, pero eran bolitas redondas. ¿Por qué? Pues no sé. Bueno, está hablando nuestro invitado de una cosa que aparece en Tunguska. En las investigaciones científicas de Tunguska hay una especie como de bolitas, no sé si cristalizadas, se habló mucho de eso, y en otros lugares clásicos de la investigación de lo extraño, por ejemplo, yo mencionaba con esa terminología, repito, que impresiona tanto aquí, ¿no? Triángulo M, una zona que es investigada por un grupo de cadetes del ejército y sus superiores en los años 90 ya, o sea, ha terminado el telón de acero prácticamente, ya ha terminado. Hablan de unas extrañas marcas, varias de estas bolas o bolitas que intentan analizar y que no se llega a ninguna conclusión, parecen como unos materiales que se han calentado tanto hasta cristalizarse. Encuentran unas pirámides con una especie de rocas que marcan un camino o interpretan que es una señal, y todos esos grupos, porque son 3, sufren mareos, náuseas. Allí un cosmonauta, Pavel Myurtikov, habló de contacto o convencimiento absoluto, un cosmonauta, año 91 en entrenamiento, de que ha recibido un mensaje, que esto ya puede sonar muy bizarro, pero este mundo es así. En la Unión Soviética en aquel momento ha recibido una comunicación, y esos seres a los que describe casi como figuras espirituales, como disueltos en el propio aire, van a estar en ese punto del triángulo M. Las investigaciones continuaron con sueños, pesadillas y agresiones entre miembros del propio grupo, una especie de desnortamiento mental completo, y marchándose de allí y dejando ese lugar marcado, ¿no?, con ese nombre, Triángulo M. Y se hablaba de aquellas bolas, pero algo físico, algo que aparecía físicamente allí. Déjame contarte, ahora que mencionas a otro cosmonauta, y por no cerrar todavía ese capítulo, que quizá uno de los nombres más conocidos por su aportación a la idea de lanzar hombres al espacio a bordo de cohetes, y que es un héroe nacional en la antigua Unión Soviética, fue Konstantin Tsiolkovsky, el padre de la cosmonáutica, ¿no? Este hombre empezó a escribir sobre el espacio en 1898, muere en 1935, en fin, un poco para que lo situemos en el tiempo, y fue testigo en 2 ocasiones de cosas extrañas en los cielos. Yo no sé si llamarlos ovnis, ¿no? En 1899, por ejemplo, dice que ve una nube muy rara. 1899, ve una nube muy rara en forma de cruz en el cielo, que de repente toma aspecto humano y que él interpreta como una señal de los cielos, recordándole sus orígenes como niño cristiano ortodoxo, ¿no? Y unos años más tarde, el 31 de mayo de 1928, cuando ya era una figura reputadísima, estamos hablando de Konstantin Tsiolkovsky, que es el hombre clave en cualquier enciclopedia de la cosmonáutica rusa, ¿no? Bueno, pues este hombre vuelve a ver otra cosa extraña en Kaluga. Dice que 3 letras aparecen en el cielo,
una especie de R, latinas, no cirílicas, una especie de A y una especie de Y, rey, o ray, como rayo, que él lo anota en su diario sin saber muy bien qué quería decir eso. Y, en fin, a fecha de hoy todavía no tenemos una explicación a esa señal de los cielos que vio Tsiolkovsky. Juan Antonio, por cierto, ¿viste esas bolas que emergían del agua físicamente? ¿Volvieron al agua? ¿Llegaron a tierra? ¿Pudiste tocarlas? Claro, estaban en la tetera. Es más, supongo que algunas me las tragué. Y yo le pregunté... O sea, como si el agua se cristalizase en una especie de esferas. Sí, pero además era... yo digo, bueno, esto que es un tipo de mineral, pero yo nunca he visto con esa perfección y tan diminutas. Y no estamos hablando de una burbuja, sino algo físico. No, estamos hablando de bolitas, muy chiquitinas, pero que podrías confundir con una especie de arenilla, pero cuando las veías tenía una regularidad increíble. Yo decía, ¿pero qué puede ser esto? No, bueno, esto es una zona que es muy minera y entonces... podrá ser todo lo minera que quieras, pero esto no se ve en todas partes y no sabían ir más allá. ¿Es la mayor maravilla que has visto en el país de los soviets? No. ¿O te has encontrado con algún otro misterio que puedas contarnos casi a modo de fotografía? Porque haremos otros programas, desde luego. No, he visto algunas cosas, sobre todo he sentido. No soy muy dado a creer en fantasmas y cosas de estas, pero sí a sentirlos. Entonces, en Moscú me estoy acordando de una casa no muy lejos de donde yo vivía. Era espeluznante pasar al lado. No lo sé por qué. Mi hijastro entonces era muy chiquitito y se asustaba al pasar por esa zona. No muy lejos precisamente de la Praspik, mira, de la que hablaba antes. ¿Y supiste algo de la historia de esa casa? No. Pero hay lugares que desde luego parecen imantados por algo, ¿no? Desde luego, un sitio, otro fenómeno de estos, lo que estoy diciendo, de sentir más que conocer o ver una cosa, según viajas hacia el Asia Central y vas atravesando esas estepas inmensas, ves las tumbas que se ponen al lado que construyen al lado del ferrocarril, un ferrocarril que tiene 200 años posiblemente en esa zona, o 150, no lo sé ahora mismo. ¿Por qué fueron más allá de la nada a construir esas tumbas musulmanas, además en la mayor parte de los casos, avanzando por el Kazajstán? Muchas preguntas. Rusia es sobre todo eso, un gran interrogante. Mira, Iker, la Iglesia Ortodoxa rusa dice que muertes que han sido a destiempo o suicidios, el alma de esas personas por lo menos se queda 40 días vagando alrededor de sus estancias, de sus familiares, de sus amigos, 40 días. Y por eso mucha gente que ha muerto en extrañas circunstancias pues siente la presencia de sus familiares. Además hay un lugar, el Kremlin, conocido por todos, donde al parecer pues se han visto numerosos fantasmas. Incluso dicen que han visto el fantasma de Iván el Terrible, que se aparece, que va caminando por una de las torres, que tiene unos pasos muy fuertes, que es lo que asusta sobre todo a la gente que está trabajando dentro del Kremlin, y ya lo conocen como el fantasma de Iván el Terrible. Además dice que no descansa en paz porque, como todos sabemos, discutió con su hijo porque su nuera pues no se llevaban muy bien. En esa discusión empieza a golpear a su propio hijo y lo mata con sus propias manos. Esa pena, esa pesadumbre de haber acabado con la vida de su hijo hace que todavía continúe vagando por el Kremlin. Y eso se cuenta en el Kremlin hoy. Eso se cuenta en el Kremlin hoy en día. Y hay numerosos testimonios de gente que dice haber visto figuras que pasan corriendo por los pasillos. Algunos aseguran que es el propio Stalin. Por cierto que, aunque sea medio minuto, hubo unas filmaciones que emitimos y que dieron la vuelta al mundo del Kremlin y una especie de objetos extrañísimos. ¿Qué se ha sabido de eso? Nada. Ni no fraude, ni en realidad. No se dijo nada. OVNIs, si lo recordáis, ¿verdad? Gigantescas estructuras, una vez más, parece que lo pequeño no va con la Unión Soviética antigua, hoy Rusia, o sea, gigantescas plataformas vagando en el cielo junto a las míticas caperuzas, ¿no? Vamos a llamarlo así, del Kremlin, y nada, no se ha sabido nada. Nada, ninguna notificación de ningún tipo. Vamos a hacer una cosa. Desde luego este dossier yo creo que es maravilloso. Nos ha quedado fuera toda la astroarqueología, las expediciones en busca de tumbas imposibles, los objetos fuera del tiempo, las comisiones y sabios que hablaron de extraterrestres en la antigüedad. Se han quedado 1000 cosas. Pero sí me gustaría terminar, aunque sea brevemente, Javier, con esa emoción, decíamos, un congreso cuando llegan los rusos, y para los que sabíais de misterio, lo que era todo el occidente europeo, era como una emoción tremenda, y
podemos incluso entender lo que fue escuchar esta mujer que vamos a escuchar, la cosmonauta Popovich, hablando de ovnis. Bueno, hay que situarse en 1991. Yo tenía 20 años entonces y hice mi primer viaje internacional como periodista. Fue para cubrir un congreso, el primer congreso mundial sobre ovnis que había organizado un coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llamado Wendell Stevens. A ese congreso acudió Antonio Rivera en representación de España. Yo acudía como una especie de asistente personal de Antonio Rivera y como también, en fin, reportero en ciernes. Y la gran atracción de ese congreso no éramos desde luego ni los españoles ni aquel coronel de la Fuerza Aérea, sino una delegación formada por Marina Popovich, esposa del coronel Pavel Popovich que mencionaba hace unos minutos en relación a los documentos del KGB, y que había sido cosmonauta en, digamos, en training, ¿no?, en entrenamiento, porque ella tendría que haber volado en la Vostok 6 en el caso de que Valentina Tereskova, la primera mujer en salir al espacio, se hubiera puesto enferma o hubiera estado indispuesta. Era la sustituta de Valentina Tereskova. En cualquier caso, una mujer heroína de la Unión Soviética, muy conocida como piloto de pruebas y también como intelectual, porque había escrito varios libros e incluso guiones para teatro y cine. Y esta mujer llegó al congreso aquel en Tucson, Arizona, rodeada de un halo, de un magnetismo extraño. Estamos hablando del año 91, por lo tanto el muro de Berlín había caído 2 años antes, los contactos con los soviéticos todavía eran como muy míticos, y máxime si tenían que sacar su visado para entrar en los Estados Unidos de América. Y esta mujer se trajo con ella 2 fotografías, 2 que impactaron enormemente. Una era la de un supuesto ovni estrellado, quizá a primeros de los 80, no dio mucha información a ese respecto, que parecía una cápsula de la NASA, una cápsula de las misiones Apolo, pero tenía 8 metros de alto, con un señor asomándose como en una rampa, una foto en blanco y negro rarísima. Eso lo llevó la cosmonauta. Sí, que después, con el correr de los años, parece que pertenecía a una película de ciencia ficción polaca, cuyo director de cine, cuando vio las imágenes reproducidas en la prensa norteamericana, la identificó y dijo, esto es mío, no tiene que ver con extraterrestres ni nada que se le parezca. Pero la segunda fotografía resultó ser un documento histórico excepcional. Era una imagen obtenida en 1989 por la sonda Phobos 2. No sé si os acordáis, la Phobos 2 fue una misión no tripulada rusa al planeta Marte, que tenía como objetivo explorar esa luna marciana, la Phobos, que ya por astrofísicos rusos en el pasado era todo un misterio. Se decía que su órbita, que es cierto, es mucho más rápida de lo que tendría, en fin, de lo que debería, que se trata, según algunos astrofísicos, de un satélite hueco, por lo tanto las posibilidades de que sea artificial son grandes en la visión esta mítica que tenían los rusos, y esa Phobos 2 tenía que encontrar la clave de que aquel satélite pues era artificial, ¿no? Participaban 14 países en aquella misión. Era la primera vez que los rusos se implicaban en algo tan internacional, y de repente la Phobos 2, cuando llega allí, hace unas fotos que se clasifican como secreto y se desconecta. Bueno, pues Marina Popovich en el año 91 trae una de esas imágenes en la que se observa una especie de sombra de un objeto de unos 20 kilómetros de largo por 1,5 de ancho, que no se sabe, coloso otra vez. Un coloso que no se sabía muy bien a qué podía responder, y que después confirmaron que era una fotografía real. Ha recibido múltiples interpretaciones en estos años y ha quedado como un misterio, digamos, en stand-by, congelado. Pero fíjate, Marina Popovich en aquel congreso explicaba así cómo era esta foto. Broche de oro para esta comisión que hemos hecho con todos vosotros, amigos oyentes, a esa antigua Unión Soviética. Y cuántos misterios hemos dejado ahí en stand-by, ¿verdad? Cuántas historias no se han acabado por resolver, y eso nos obliga a vivir con pasión estos documentos. La cosmonauta Popovich, en aquel congreso al que acudía Javier Sierra, explicaba así a la cámara el hallazgo de esas misteriosas sombras colosales en el espacio. En esta, que es una de las últimas fotografías, podemos ver aquí un objeto raro, y también otra imagen muestra una gran sombra sobre la superficie de Marte. 3 días después de recibir estas imágenes se perdió la comunicación con la sonda. Hay varias teorías por las que se piensa que pudo haberse perdido el satélite. Una de las posibilidades es que hubo un error en las órdenes. Quizá hubo una reacción con la electricidad estática en el espacio, o incluso un error en el sistema eléctrico, o un desperfecto de tipo mecánico. Pero los científicos que estudian el fenómeno ovni consideran que tanto estas imágenes
como las anteriores son tal vez de otra nave espacial, probablemente, muy probablemente, de otras civilizaciones. Dos y 48 minutos. Esta música me la mandaba nuestro querido amigo, al que le mandamos un abrazo, José Gregorio González, unos chicos canarios que hacen música pues muy como de cosmonautas, ¿no? Sequential Points, ahí lo estamos escuchando. Y con esta banda sonora tan soviética de fondo despedimos a nuestro amigo Juan Antonio Sanz, periodista de EFE, trotamundos del periodismo y, como habéis podido comprobar, un gran comunicador que ha traído una cantidad de historias que dan para pensar y para reflexionar. Solo te puedo agradecer, en nombre seguro de todos los oyentes, tu disposición y que hagamos muchos más programas contando estas cosas que a veces, ¿verdad?, no están en la primera plana, pero son tan importantes para el ser humano. Y para mí ha sido muy importante recordar. Gracias, de verdad. Hasta el próximo viaje, amigo. Bueno, pues preparaos porque quedan muchas más cosas. Se está hablando de una legión romana desaparecida en extrañas circunstancias, ¿verdad? Se inaugura o se estrena ahora mismo una película prácticamente, La Legión del Águila. Se ha hablado mucho de estos ejércitos repentinamente desaparecidos y aparecidos, muertos en circunstancias no bien aclaradas. Nuestro compañero Carlos Largo ha podido hablar con especialistas que pueden arrojar algo de luz sobre un misterio de los tiempos de Roma. Siglo II después de Cristo, el Imperio Romano experimentaba una de sus mayores expansiones territoriales y conseguía trasladar a muchos de sus hombres hasta Britania, una de las áreas más impracticables de todo el mundo y que conquistaron tras intensas batallas gracias a uno de sus más importantes cuerpos militares, la Novena Legión. El apelativo de Hispana, Novena Legión Hispana, no sabemos si viene porque Pompeyo lo reclutó inicialmente en Hispania o quizá por sus victorias contra los cántabros. Las legiones eran la columna vertebral de este ejército, eran unas unidades que desde el año 107 a.C. eran profesionales, pero durante los 20 años que estaban en servicio, pues eran, digamos, la punta de lanza de todas las ofensivas romanas y toda la ampliación del imperio que hubo durante pues siglos, que fue lo que duró. Y por fin, en el año 43, el emperador Claudio se los lleva para la conquista de Britania. Y a partir de ahí están en Britania durante varios decenios. Están en la conquista inicial de Claudio, luego luchan contra la rebelión de Boudica, construyen las calzadas romanas de la zona de lo que sería ahora Inglaterra, y siguen luchando contra los pictos en las campañas de los años 80 bajo el mando de Agrícola, en la época del emperador Domiciano. Así nos lo narraba el escritor Santiago Posteguillo y el catedrático de Historia Julio Rodríguez González, y es que la figura de las legiones dentro del Imperio Romano era un símbolo de fuerza y de poder. Sin embargo, la valentía y astucia de los hombres de la Novena Legión no bastó para que el cuerpo entero desapareciera sin dejar rastro. ¿Y mi padre? ¿Qué le pasó? La última vez que vi a tu padre estaba rodeado de guerreros foca. Murió luchando. ¿Murió luchando? No lo sé. Lo que ocurre es que es tan difícil saber o conocer sobre estas legiones perdidas del Imperio Romano, porque los romanos escribían mucho sobre sus victorias, pero procuraban enterrar en el olvido absoluto sus posibles derrotas. Porque la legión en aquel momento estaba estacionada en lo que actualmente es York, ciudad romana que se llamaba entonces Eburacum, y allí entonces se produce la sublevación de los brigantes y de la Novena Hispana no se vuelve a saber nada. Entonces hay muchísimas teorías sobre qué pasó, si fue destruida por la sublevación, cosa que es posible y había pasado otras veces, pero también hay otras teorías que dicen que realmente la legión no fue destruida, sino que fue sustituida por otra, concretamente la Sexta Victrix, que vino desde Germania.
Desde entonces, sucesivos emperadores enviaron expediciones para encontrar posibles pistas de la Legión perdida. Sin embargo, nada se consiguió. Con el tiempo, tan solo la literatura y el cine parecieron querer aventurarse, aportando variopintas teorías sobre uno de los mayores y desconocidos enigmas del Imperio Romano. Si no puedo recuperar el honor de la familia, como soldado, lo haré encontrando el águila. No puedes. Ningún romano sobrevive al norte del muro. No puedes. Me llevaré a Esca. Aprovecharé sus conocimientos. Habla su lengua. ¿Esca? ¿Por qué no? Porque es un britano. Quizá no provenga del norte del muro, pero es britano. Y te cortará el cuello en cuanto estéis solos. Lo has oído. No estás solo. Milenio 3. Cadena SER. Con Iker Jiménez. Estás escuchando Milenio 3 por Ayuka Nanika. Una conexión entre el pasado remoto ancestral, el enigma en los tiempos de Roma y prácticamente el futuro. Y esta música de Jean-Michel Jarre que pone Noel Calero es importante, porque viene un túnel del tiempo, yo creo que especialmente emotivo, también polémico, y lo vais a entender enseguida. Y quienes seáis un poco talluditos, os vais a acordar de esta voz y os vais a acordar de esta serie, seguro. Pero hay mensajes. Vamos con los mensajes. Nos decían, la URSS se diferenció por la enorme seriedad con la que sus ciudadanos y científicos tomaban a la ciencia ya lo inexplicable, nos comentaba Antonio desde Madrid. Manolo de Alicante, ¿qué no puede haber oculto en los bosques de Siberia con una densidad de población de 1 cada 50.000 kilómetros? Imagínate lo que puede haber ahí. Pues sí. Hola a todos, yo creo que lo que se sabe de la URSS se quedará en nada cuando se sepa lo que oculta los Estados Unidos. Dadle tiempo al tiempo, nos decía Maite desde Málaga. Yo no tengo la menor duda de que oculta más la Unión Soviética, ocultó más que Estados Unidos, no tengo la menor duda. Por eso, ¿cómo va la encuesta? Es que me extraña tanto, pero me parece bien. Pues la encuesta nos dice... ¿Repito la pregunta? Sí. ¿Qué superpotencia posee más secretos sobre los grandes misterios? Hay dos posibilidades para votar, Estados Unidos o la Unión Soviética. Estados Unidos 65%, frente al 35% que opina que es la Unión Soviética. Juan Carlos desde Valencia nos dice, para que luego algunos digan que este planeta carece de lugares por explorar. Desde Vinadoz, en Castellón, Dolores decía, hola, estaría bien dedicar parte de un programa a hacer una lista con algunas de estas ciudades abandonadas, contando su historia y el motivo de su abandono. Creo que sería muy interesante. Hicimos algo parecido en Cuarto Milenio, lo hicieron Carmen y Santi, como siempre, en esos rankings. Y, por cierto, no os perdáis mañana Cuarto Milenio si podéis, porque hay una historia de los fantasmas del Titanic. Y dejamos ahí el término, luego lo entendéis quizá mañana si estáis atentos a la emisión. Fantasmas del Titanic, hallazgos de última hora. Teresa de Castelldefels, los rusos esconden tantos misterios como los americanos. Un ejemplo, el misterio de Tunguska. Víctor nos decía, creo que muchos de los secretos de la URSS salieron a la luz gracias a su caída, cosa que en Estados Unidos es complicado que pase, aunque gracias a Wikileaks, por ejemplo, van saliendo cosas. Bueno, vamos a acabar esta hora con un documento emotivo que sé que le va a gustar a mi compañero Diego Marañón, porque es una pequeña alquimia del tiempo. Y os dejo el acertijo, ¿de acuerdo? A ver, ¿de quién estamos hablando? José María Carrascal decía, el astrónomo es la estrella, un hombre que nos enseñó cómo era el espacio y el misterio. Lo que no esperaba ni siquiera Diego Marañón es que de repente en la cadena SER, 30 años después de aquella serie gloriosa, la misma voz que interpretaba a este hombre, que es el hombre incógnita, un niño que soñaba con las estrellas, y lo vamos a entender, vuelva a declamar un final impresionante, un final que es un legado. Este hombre era un auténtico poeta, un poeta de las estrellas, en la voz prodigiosa de todo un maestro de la locución española que es José María del Río. Vais a escuchar, imaginaos el espacio, cerrad los ojos, hacedme caso, cerrad los ojos, observar las estrellas a vuestro alrededor, la inmensidad del cosmos. Un punto azul pálido. 30 años después, José María del Río y la voz del espacio. Un legado de eternidad. Escuchad, porque de esto va a ir nuestro túnel del tiempo. Mira ese punto. Eso es aquí. Eso es casa. Eso es nosotros.
En él se encuentra todo aquel que amas, todo aquel que conoces, todo aquel del que has oído hablar. Cada ser humano que existió, que vivió su vida. La suma de nuestra alegría y sufrimiento. Miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas. Cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización, cada rey y cada campesino, cada pareja enamorada, cada madre y padre, cada esperanzado niño, inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de luz del sol. Nuestro planeta es una mota solitaria de luz en la gran envolvente oscuridad cósmica. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad y construcción de carácter. Quizá no hay mejor demostración de la tontería de los prejuicios humanos que esta imagen distante de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amablemente y de preservar el pálido punto azul, el único hogar que jamás hemos conocido.